Este es el secreto guardado por siglos que puede cambiar su vida para siempre. Si usted se ha sentido perdido alguna vez, si ha tomado decisiones creyendo que seguía la voluntad de Dios para luego descubrir el desastre, si ha confundido la emoción pasajera con la guía divina, entonces necesita escuchar esto. El discernimiento no es un privilegio de monjes de clausura o teólogos. Es una habilidad que Cristo nos prometió, pero que la mayoría ignora por caer en una trampa fatal, creer que la voluntad de Dios es un complejo acertijo intelectual. El problema no es la falta de signos. El problema es la estática en la línea de comunicación. Vivimos ahogados en ruido, en deseos propios maquillados de piedad y en el miedo que paraliza la acción. Queremos una señal en el cielo, una voz estruendosa, pero Dios, como nos revela el profeta Elías, no está en el trueno ni en el terremoto, sino en el susurro apacible, en esa brisa suave que solo perciben los corazones disciplinados. Hoy vamos a desvelar 5 puntos cruciales que San Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado y confesor de multitudes, aplicaba para desenmascarar la voluntad divina, incluso en las almas más confusas. El Padre Pío era un experto en leer los corazones y tenía un sistema infalible. 5 pasos que transformarán su manera de entender la guía espiritual. Pero atención, el 5.º punto es tan radical, tan poderoso, que si usted lo aplica, la confusión desaparecerá de su existencia. Quédese hasta el final para descubrir el método de la gloria redentora que Padre Pío reservaba para los más audaces. La fe no es ciega, es iluminada. La propia Escritura nos instruye sobre la necesidad de esta claridad. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Pero, ¿cómo se enciende esa lámpara? ¿Cómo se sintoniza esa frecuencia? La autoridad del Padre Pío radica en su obediencia radical y en su transparencia ante el cielo. Él no buscaba grandes filosofías, buscaba la pureza de intención que anula el ego. Cuando una persona acudía a él, no la escuchaba con el oído humano, sino con el entendimiento infundido por el Espíritu. Y el primer requisito que exigía para cualquier tipo de dirección era la anulación del amor propio. Antes de que revelemos el primer punto de esta enseñanza secreta, le pido una acción esencial que sella su compromiso con esta verdad. Escriba ahora mismo en los comentarios: Padre Pío, enséñame la voluntad de Dios. Al hacerlo, usted activa una petición espiritual y nos ayuda a difundir este mensaje vital a otras almas que luchan en la oscuridad. Demuestre que este contenido tiene valor, deje su like. Y si usted desea recibir más revelaciones que transformen su vida espiritual, inscríbase ahora mismo al canal y active la campana de notificaciones. La sabiduría de los santos es un tesoro que no podemos permitirnos ignorar. Aquí comienza la enseñanza que cambiará su perspectiva de lo divino. Estos son los 5 pilares del discernimiento según el maestro de San Giovanni Rotondo. Revelación. 1. La humildad operativa. No se trata de decir soy humilde, sino de demostrarlo con la acción. El Padre Pío enseñaba que el primer gran obstáculo para escuchar a Dios es la soberbia disfrazada de celo. Muchos creen que la voluntad de Dios es siempre la opción más difícil, la más espectacular o la que más sufrimiento visible implica, porque así se sienten importantes. Eso es orgullo. La humildad operativa es la capacidad de aceptar, sin reservas ni resentimiento, que Dios puede querer para usted la tarea más pequeña, la más oculta, la más aburrida y la menos reconocida. Recuerdo la anécdota de un joven que acudió a Padre Pío convencido de que su vocación era ser misionero en tierras lejanas, enfrentando martirios y glorias. El joven le describió con gran pasión sus planes grandiosos. Padre Pío, después de una mirada profunda, le interrumpió y le dijo: tu vocación, hijo, es obedecer al párroco de tu aldea, lavar los vasos del templo y callar cuando te insulten. Ahí está la selva que debes conquistar, la selva de tu propio ego. La anécdota es brutalmente honesta. La voluntad de Dios raramente es el destino exótico que usted imagina, casi siempre es el deber simple y ordinario que usted ha estado evadiendo por considerarlo indigno de su talento. Humildad operativa es preferir el querer de Dios en lo pequeño, antes que el propio querer en lo grande. Revelación. 2. El test de la paz imperturbable. El mundo nos dice que la emoción es señal de vida. El Espíritu Santo, según Padre Pío,
opera con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted está ante una decisión, un trabajo, una relación, una mudanza, el diablo puede imitar el fervor, la excitación e incluso la sensación de urgencia, pero nunca podrá imitar la paz profunda que solo proviene de Dios. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que, incluso en la tormenta, usted está exactamente donde debe estar. Un día, una mujer que estaba angustiada porque su director espiritual le había pedido hacer una penitencia que consideraba excesiva, visitó al Padre Pío buscando su liberación. El Padre Pío le preguntó, ¿siente usted paz profunda al pensar en desobedecer? ¿O la paz al aceptar la cruz? La mujer confesó que la idea de desobedecer le traía un alivio superficial, pero le dejaba un vacío y una inquietud latente. El Padre Pío sentenció, el demonio da alivio inmediato y deuda a largo plazo. Dios da la cruz de momento y paz eterna. Vuelva y obedezca. Si la decisión le quita la paz esencial, aunque parezca lógica, es probable que no sea de Dios. Revelación. 3. La luz de la obediencia crucificada. Este punto es el más difícil para la mentalidad moderna. Queremos un diálogo personal, pero Dios opera a través de la jerarquía y la autoridad delegada, ya sea eclesiástica, laboral o familiar legítima. Padre Pío, siendo un místico de altísimo vuelo, fue el modelo supremo de obediencia. Aun cuando fue sometido a humillaciones y restricciones injustas por la Iglesia, su respuesta siempre fue el sí incondicional. La obediencia a la autoridad legítima, siempre y cuando no mande pecar, por supuesto, es el atajo más seguro hacia la voluntad divina. Cuando la obediencia parece ilógica, absurda, o incluso nos hace sufrir, estamos experimentando la obediencia crucificada. Y esa, mis amigos, es la voluntad de Dios en estado puro. Porque anula su juicio personal y lo obliga a confiar únicamente en la providencia, no en su inteligencia. Un hombre que dudaba si dejar su vida acomodada para dedicarse a los pobres, fue instruido por Padre Pío, usted no está llamado a hacer grandes obras por su propia iniciativa. Usted está llamado a obedecer a quien Dios ha puesto sobre usted, incluso en las cosas que le parecen pequeñas o absurdas. Deje de mirar a África y mire al sacristán que le pide ayuda. Estos primeros 3 puntos nos preparan. Nos quitan el ruido del ego, nos dan la métrica de la paz y nos afirman en la base segura de la obediencia. Pero si usted busca la comunicación directa, si desea un susurro claro de Jesucristo en su alma, debe prepararse para los 2 puntos finales. El cuarto revela cómo intimar con la palabra y el quinto, el más poderoso, le da la llave de la gloria eterna. No se mueva, porque lo que viene ahora es la esencia misma de la mística de Padre Pío. Continúa en la siguiente parte. Vamos a destrabar esta energía. Estamos aquí para conocer los 5 puntos que destapan la voluntad de Dios según la mecánica espiritual de Padre Pío. Si usted ha hecho el ejercicio de despojo interior y ha puesto su alma bajo la lupa del cielo, está listo para recibir estas 3 primeras revelaciones que son el cimiento de todo discernimiento auténtico. Primera revelación: el vacío necesario. Para que Dios hable su voluntad no se necesita un espacio lleno de devociones espléndidas, se necesita un vacío. El discernimiento fracasa no por falta de oración sino por exceso de equipaje. Padre Pío era implacable con los pecados de apego. Él entendía que un alma llena de deseos terrenales, de ambición, de rencor o simplemente de excesivo afán por el comodidad nunca podrá escuchar la voz de Dios, que es silencio. El vacío necesario es la primera prueba. Dios no le dirá qué hacer hasta que usted no haya demostrado que está dispuesto a perder todo lo que ya tiene por Él. No es una cuestión de pobreza material, es una cuestión de pobreza de espíritu. Padre Pío a menudo rechazaba a los que venían a buscar milagros para aumentar su riqueza, pero abrazaba con ternura a los que aceptaban la ruina o la enfermedad si era esa la voluntad del cielo. El punto 1 es clave: limpie la mesa de su alma. Segunda revelación: el termómetro de la cruz diaria. ¿Cómo saber si una decisión proviene de usted o de Dios si ambas parecen igualmente buenas o igualmente difíciles? Aquí es donde entra el concepto de la cruz diaria. El discernimiento según Padre Pío no está en la búsqueda del confort o de la eficiencia humana sino en la aceptación de la vía dolorosa. La voluntad de Dios siempre implica una renuncia activa a algo que nuestro ego quiere.
El termómetro del alma indica discernimiento correcto cuando usted elige la vía que, a pesar de ser incómoda o de encontrar oposición externa, le genera una extraña paz interior. Esta paz no es felicidad, es resignación activa. Padre Pío sufrió incomprensión incluso de sus superiores, pero su obediencia era inquebrantable. Él sabía que la voluntad de Dios a menudo está escondida bajo un velo de adversidad. Si su decisión le hace sentir paz a pesar del gran esfuerzo o de la humillación, es probable que esté ahí el sello del cielo. Tercera revelación: la voz sin ruido. La voz de Dios no es un grito ni una orden militar, es un susurro, una inspiración sutil que apenas se distingue del pensamiento propio. El tercer paso en la mecánica de discernimiento es entrenar su oído interior. Padre Pío pasaba horas en silencio, literalmente inmóvil en oración. No buscaba el éxtasis, buscaba el cese del ruido interno. Debemos apagar la radio de la ansiedad, del miedo y del juicio. La voz sin ruido no llega cuando usted está ocupado, llega cuando usted está dispuesto a dejar de lado el reloj. Su instrucción era clara: ora, espera y no te preocupes. Esta fase exige que usted confíe que si Dios quiere revelarle algo, lo hará en el momento y en el lugar correcto mientras usted permanece en quietud. Estos 3 puntos son el preámbulo. Pero lo que viene ahora requiere que su alma esté realmente lista. El cuarto punto es el secreto sagrado de la intimidad con la palabra, y el quinto, el más poderoso, es la llave que nadie quiere pero que garantiza la gloria eterna. Es preciso compartir este conocimiento. No retenga esta llave de discernimiento. Cuarta revelación: la unión mística del querido y la palabra. Este es el secreto sagrado. El discernimiento no es recibir instrucciones externas como un mensaje de texto. Es convertirse en Cristo para que su mente piense con la mente de Cristo. ¿Cómo se logra esto según Padre Pío? A través de la intimidad activa con la Eucaristía y la Escritura. No se trata de leer la Biblia por cumplir, se trata de someter el intelecto a un pensamiento superior. La instrucción práctica es durante la adoración o después de la comunión. Usted debe dejar de hablar y empezar a preguntar: Jesús, ¿cuál es el pensamiento o la acción que debo adoptar hoy para que mi voluntad se doble a la tuya? Es un acto de humildad intelectual. Si un pensamiento de caridad, de servicio o de perdón brota en ese silencio activo, manténgalo. No lo cuestione. Simplemente suméscase en ese pensamiento y actúe en consecuencia. Ahí está la voz de Dios que nace de la unión, no de la separación. Quinta revelación: el intercambio glorioso, la llave del poder. Llegamos al punto más difícil pero el más glorioso de toda la mística de discernimiento. Si los primeros 4 puntos le muestran la dirección, este quinto punto le da el poder. El discernimiento completo consiste en aceptar el sufrimiento redentor. La voluntad de Dios casi siempre implica una pequeña o gran cruz que no es meramente personal, sino que tiene un valor redentor para otros. Padre Pío no solo aceptó sus estigmas, él los ofreció por la conversión de almas. El verdadero discernimiento es saber que usted está llamado a padecer por amor. Cuando usted se encuentra en una situación donde puede elegir entre la vía cómoda pero estéril y la vía dolorosa pero fructífera en términos espirituales, el discernimiento correcto es siempre elegir la gloria de la cruz. Este es el sacrificio total. Una pequeña permanencia en el dolor es una pequeña cruz y una pequeña gloria, pero una larga permanencia en la aceptación del sufrimiento redentor es una gran cruz y por ende una gloria eterna inconmensurable. Este es el test final para saber si lo que está haciendo no solo es bueno sino perfectamente santo. Ahora que sabemos qué buscar, necesitamos la hoja de ruta. ¿Cómo aplicar estos 5 puntos en su vida diaria? ¿Cuál es el guía práctico para el discernimiento en 3 pasos sencillos y que debe hacer apenas termine de ver este video para que la próxima hora de su vida sea un acto de voluntad divina? Esta es su hoja de ruta para conquistar la voluntad de Dios y trascender la duda en 3 fases ineludibles. No sirve de nada entender los 5 puntos del discernimiento si no sabe cómo activarlos en su alma. Esta no es solo una guía de pasos, esto es un mapa para la guerra espiritual donde Dios quiere revelarle el camino. La fase 1 es la preparación radical. ¿Cómo debe prepararse su alma? El discernimiento no comienza en el momento de la oración, comienza en la renuncia activa a su propia voluntad. El primer paso en la preparación es lo que llamamos la intención cero. Usted debe presentarse ante Dios con una voluntad totalmente neutra.
Si ya tiene una idea preconcebida de lo que quiere que Dios diga, el discernimiento es imposible. Debe decirle a Jesús: quiero hacer tu voluntad aunque sea lo que más temo, aunque requiera que abandone mis planes de vida enteros. Esta intención pura es la base. Sin ella cualquier sentimiento de paz puede ser simplemente su deseo confirmado, no la voz de Dios. El segundo paso de la preparación es la tabla de salvación sacramental. Hablamos de la confesión y la Eucaristía. Padre Pío fue inflexible en esto. ¿Cómo pretendemos escuchar la voz del Espíritu Santo si nuestro templo está obscurecido por el pecado mortal o si no estamos en gracia sanante? La confesión debe ser frecuente, profunda y honesta. La comunión debe ser recibida con debida preparación y acción de gracias. Estos no son accesorios, son el puente por el que la gracia del discernimiento fluye. Si quiere la máxima claridad, debe buscar la máxima pureza. El ayuno es el complemento, es el dominio del cuerpo para que no interfiera con el espíritu. Es la limpieza del ente. La fase 2 es la acción durante el momento de la gracia. Una vez que se ha preparado con la intención cero y la pureza sacramental, llega el momento de preguntar. Pero no preguntamos como el mundo pregunta. No es un lanzamiento de moneda. El silencio interior es la clave. Debe silenciar activamente el ruido de sus emociones, sus miedos, sus ansiedades. Este silencio no es la ausencia de palabras, sino la ausencia de deseos desordenados. Solo cuando la mente está quieta, Dios puede hablar en el susurro. Ahora, en medio de ese silencio activo, usted debe hacer la pregunta específica. No es suficiente decir que quiere, Señor, es necesario preguntar sobre los detalles concretos de la decisión que le abruma. Jesús, es esta oportunidad la que me lleva a mayor santidad o a mayor satisfacción mundana. Jesús, ¿debo dejar este trabajo o permanecer en él por obediencia a mis deberes familiares? Y aquí es donde registramos las mociones. Las mociones son esos movimientos internos que no provienen directamente de nuestro pensamiento, sino que son infundidos. La paz, el consuelo espiritual, la fortaleza, la alegría verdadera son signos positivos, pero deben ser puestos a prueba. La aridez, la confusión, la ansiedad y la agitación son banderas rojas. Si la opción que está considerando siempre lo deja más ansioso después de la oración, esa es una señal clara que debe analizar con rigor. La fase 3 es el discernimiento de los frutos. ¿Cómo sabemos si la moción es de Dios? Aquí necesitamos la regla de oro. La voz de Dios nunca contradice tres cosas. Primero, nunca contradice la Sagrada Escritura. Segundo, nunca contradice el magisterio de la Iglesia. Tercero, nunca contradice la caridad y la humildad. Padre Pío enseñaba que cualquier inspiración que le lleve al orgullo, al aislamiento o a la desobediencia está directamente opuesta a la voluntad divina. Así de simple. Una vez que hemos examinado las mociones por esta triple regla, necesitamos un paso final. La persistencia. Las inspiraciones de Dios no son impulsos emocionales que desaparecen a la semana. Si una idea vuelve reiteradamente a su oración con paz, con consuelo y con firmeza, y si ha pasado la prueba de la humildad, es casi seguro que es el camino. Pero ¿qué hacemos apenas termina el momento de la oración? La acción post-comunión. 1. El cuaderno de batalla. Lleve un diario espiritual. Anote las inspiraciones, las mociones, los consuelos y las dudas. Esto es fundamental para reconocer patrones y evitar autoengaños. 2. La acción de gracias prolongada. No salga corriendo de la iglesia o del momento de oración. Permanezca en diálogo íntimo, agradeciendo el silencio aun cuando parezca que no hay respuesta. Dios siempre responde, su respuesta podría ser espera. 3. La evaluación de los frutos concretos. Pregúntese qué cambio concreto me pide Dios hoy. ¿Cómo puedo vivir esta verdad en la próxima hora? El discernimiento es inútil si no conduce a una conversión práctica. Debe conducir a una vida más simple, más caritativa y más silenciosa. Este proceso no termina aquí. Esto es el comienzo. Nuestro desafío final y nuestra oración de sellado es abrazar la incertidumbre con fe total. Diga conmigo en su corazón: Oh Jesús, que yo no busque mi voluntad sino la tuya, que mi paz no dependen de la claridad sino de la obediencia. Padre Pío, enséñame el secreto de tu pobreza de espíritu para que mi corazón esté vacío de mí mismo y lleno solo de tu voluntad perfecta. Que yo acepte el silencio, la aridez y la lucha como señales de que estoy en el camino angosto.
Te entrego mi vida entera, cada decisión grande y pequeña. Amén. Ahora el desafío. La próxima hora que usted viva cada acción, cada palabra, cada pensamiento, hágalo con la expectativa santa de que es un acto de la voluntad divina. Viva esta próxima hora como si ya tuviera la respuesta que busca. Vaya y conquiste su día en el corazón de Cristo. Pero el camino de la voluntad de Dios no termina con un acto de 5 minutos o una hora. Es una disciplina. Por eso necesitamos la guía práctica del discernimiento. Esta es la hoja de ruta para vivir lo que acabamos de aprender. Primero, preparación santa. El discernimiento no puede florecer en un suelo árido o contaminado. El alma debe estar en estado de gracia. No espere grandes revelaciones mientras está apagando la luz del Espíritu Santo con el pecado venial o mortal. La confesión debe ser frecuente, no un trámite anual. Prepárese como si fuera a recibir al mismo Cristo en carne y hueso en su salón. Debe haber un compromiso radical de desprendimiento. El Padre Pío era implacable con el apego. Asa usted das, quiero saber la voluntad de Dios, pero se aferra a un puesto de trabajo, a una relación tóxica o a un hábito mínimo de conveniencia. No está buscando la voluntad de Dios, está buscando la confirmación de la suya. El silencio interior es oro. Silencie el teléfono, silencie las redes, silencie las ansiedades y por un momento silencie sus propias peticiones para que pueda escuchar la voz del pastor, que es un susurro. Segundo, cómo actuar durante el discernimiento. Durante ese momento de oración no pregunte: Jesús, ¿qué debo hacer con mi carrera, o debo casarme con Juan o con Pedro? Esa pregunta es demasiado pequeña. Usted debe elevar la mirada y preguntar al Señor esto: Jesús, ¿qué quieres que yo sea? Cuando usted se enfoca en el ser en lugar del hacer, la respuesta sobre las acciones se vuelve inevitablemente clara. Si Él quiere que usted sea paciente, sabrá cómo actuar en la próxima contrariedad. Si Él quiere que usted sea caritativo, sabrá qué decirle a ese vecino difícil. Si Él quiere que usted sea santo, sabrá qué cosas necesita cortar de raíz en su vida. La voluntad divina nunca se trata de una tarea específica, se trata de la transformación de su corazón para que se haga uno con el corazón de Cristo. Tercero, cómo discernir el significado, la prueba del algodón. Una vez que sienta que ha recibido una inspiración de paz o una claridad repentina, necesita someterla a 3 filtros. El primer filtro es la paz profunda. No la euforia emocional, no el alivio de haber terminado la oración, sino una paz que permanece, que se siente sólida como una roca incluso ante el sacrificio que la decisión pueda implicar. El segundo filtro es la conformidad con la doctrina y la obediencia. Dios nunca lo llevará a hacer algo que vaya en contra de la escritura, de la tradición o del magisterio de la Iglesia. Si la inspiración lo lleva al aislamiento, al secreto o a la desobediencia, es un engaño del enemigo. El tercer filtro es la constancia. Las inspiraciones de Dios no son fuegos artificiales. Son luz de vela que quema lentamente. Si la idea permanece con fuerza y paz durante días, semanas o meses, a pesar de la prueba y la sequedad, hay una alta probabilidad de que sea divina. Pasamos a la acción después de la revelación. Esta es la fase más crítica porque muchos logran el discernimiento pero fracasan en la perseverancia. Necesita anotar las inspiraciones. Las pequeñas nociones de cambio, las ligeras correcciones en su carácter. La disciplina espiritual no es solo orar, es gestionar la información que Dios le da. Use un cuaderno, anote lo que Dios le dijo hoy. Esto previene que la duda satánica se filtre mañana. Luego, la acción de gracias constante. Agradezca por la claridad obtenida, no como un éxito suyo, sino como un regalo inmerecido. La gratitud cierra la puerta a la arrogancia espiritual. Finalmente, permita la transformación radical. Si Dios le dijo que debe dejar un hábito, déjelo hoy. Si le dijo que debe perdonar, hágalo hoy. No deje espacio para la negociación. Esta radicalidad es la marca de los santos como el Padre Pío. Vivir la voluntad de Dios es quemar las naves detrás de usted para que la única opción sea seguir adelante. El último y más glorioso punto del discernimiento. Recordemos la conclusión mística que nos deja el Capuchino Santo. La vida espiritual no es una búsqueda de respuestas, es una aceptación de la cruz cotidiana. La pequeña permanencia en el dolor es la pequeña cruz y la pequeña gloria. La larga y fiel permanencia en la obediencia y en la sequedad es la gran cruz y por ende la gran gloria.
La voluntad de Dios no siempre es cómoda pero siempre es gloriosa. Aceptar el sufrimiento redentor en la voluntad es la máxima expresión de amor. El Padre Pío lo sabía bien. Así que este es el desafío que queda en el alma. Yo lo invito a hacer su propia oración de compromiso. Pida la gracia de la entrega total. Diga conmigo en su corazón si lo desea. Padre Pío, hoy aprendemos que buscar tu intercesión es buscar la santa obediencia. Jesús, yo te entrego mi voluntad para que tu voluntad sea mi única cosa. Te pido la gracia de la constancia, del silencio y de la confianza ciega. Quita de mí la necesidad de entender y dame la fuerza para simplemente obedecer. Que cada paso de mi vida sea un sí, un amén, un acto de adoración, porque solo en ti se encuentra la paz verdadera que supera todo entendimiento y toda búsqueda humana. El desafío final. La próxima vez que usted se encuentre en una encrucijada de su vida, no corra a buscar señales espectaculares. Vaya al sacramento de la confesión. Vaya a la Eucaristía y en ese silencio pregunte: Jesús, ¿qué quieres que yo sea hoy? Y cuando la respuesta venga en forma de paz, actúe de inmediato con la expectativa santa de que esa paz es el mapa que lo llevará directo al cielo. No espere más. La voluntad de Dios no es un misterio oculto, es una invitación abierta a la santidad. Vaya y vívala. Vaya y conquiste su día en el corazón de Cristo con la seguridad de que todo lo que está haciendo está dentro del plan perfecto de Dios. Amén.